Un saludo, estimados amigos y amigas, nuevamente desde DistribuTux, y en esta oportunidad vamos a hacer un video distinto, un video más de conversación o de charla acerca de mi trayectoria o mis inicios, o cómo fue mis inicios en Linux. Te voy a contar que la primera vez que tuve acercamiento con Linux fue realmente desastroso, fue caótico. Te voy a decir que esa primera instalación, que fue, si no me equivoco, Mandriva, hace muchísimos años ya atrás, quedé espantado ante la cantidad de directorios que había puesto GNU Linux. Y en ese momento no creí ni siquiera que eran directorios, pensaba que eran particiones. Creía que cada una de bin, USR, apt, pensé que eran directorios y pensé que mi disco había sido fragmentado en millones de directorios y realmente estaba espantado. Dije, ¿qué pasó? Que yo que venía de un Windows, no me acuerdo si era un Windows Vista que tenía ese instante o un XP ya, espantado vi cómo mi disco se fragmentó en millones. Dije, esta cuestión no puede ser, como que hago millones de directorios. Fue tanto mi espanto que ni siquiera le di la oportunidad de prenderlo, sino que inmediatamente puse nuevamente un disco de Windows y volví a Windows. Dije, uff, me salvé. Qué caótico. Y vi cómo se perdieron todos los archivos que tenía. Afortunadamente creo que había hecho un respaldo. Y si no más me equivoco, estaba junto a un amigo que era un programador, analista programador, y que tampoco había usado Linux. O sea, lo conocí y todo, pero no lo había instalado. Y realmente le pasó algo parecido y volvió al Windows de siempre. Debo decir que esa anécdota echó para atrás cualquier intención o cualquier gana de instalar Linux, y pensé, esto realmente es un demonio, esta cuestión yo no lo voy a usar jamás en mi vida. Es decir, ese fue mi primer acercamiento con GNU Linux, y creo que fue con Mandriva Linux. Mandriva, en ese caso no me acuerdo si era Mandriva o Mandrake, creo que era Mandriva. Bueno, el objetivo de este video es una pequeña charla. Te voy a compartir mi experiencia personal en Linux, tanto las cosas buenas como las cosas malas que inicié como la que te acabo de mostrar. Pero, ¿qué es lo que les lleva o qué te ha llevado a ti, tanto como a mí, a probar Linux? En realidad lleva tantos años en Windows. Yo soy usuario Windows desde el Windows 3.11. Pasé por prácticamente todo el XP, el Windows Vista, el Windows 7, etcétera, etcétera. Llegué hasta el Windows 10, si no me equivoco, o sea, probándolo. Ya antes ya había migrado, por así decirlo, a GNU Linux. Pero lo que me motivó fue una cosa bien extraña. Yo me acerqué a Linux no por el que era el sistema, ni siquiera conocía lo que era bien Linux, no conocía, sabía que era otro sistema operativo, no, pero no me habían hablado de software libre, de las libertades, absolutamente de nada. De hecho, yo no soy analista programador para nada, mi profesión es totalmente distinta. Yo me muevo en el área de la educación. Y nada, o sea, todo lo que sé de computación es prácticamente autodidacta. Pero te voy a decir que mi acercamiento, o como empecé, fue a través de una máquina virtual en un Windows 7, si no me equivoco, usando, en ese entonces no era Kali Linux, tiene otro nombre, y lo usaba porque me llamaba mucho todo lo que era técnicas de hacking, y de hecho buscaba sitios web y para interiorizarme en lo que era eso. Cuando vi que el Kali Linux era un poco difícil en el sentido de que ¿cómo se llamaba ese? Bueno, ustedes van a decir cuál era el nombre anterior de Kali Linux, pero como era muy difícil me metí en Wi-Fi Slack, que para mí venía más ordenado y más hecho, y tenía las herramientas listas, no tenía que entender tanto para hacer. Así que empecé con algunas herramientas de hacking. En ese entonces las claves Wi-Fi en toda web era un chiste, el cifrado web. Los que no se acuerdan, era un chiste. Bueno, y de ahí me acuerdo de hacker, y creo que esa fue mi primera intencionalidad cuando empecé a usar Windows. No me llegaron los motivos económicos ni la libertad. Disculpen, protesta ahí del público, que tengo a mis perros acá. Como les decía,
ese fue más que nada, curiosidad en ese sentido, y hacer maldades en las redes Wi-Fi. Bueno, de ahí ya mis primeras instalaciones fueron generalmente con Ubuntu. Una vez que ya empecé a tomarle como a la mano a esto, porque como te digo, tuve esa mala experiencia. Pero ojo, siempre me acuerdo que usé Linux para algunas tareas, porque tenía hartos problemas en mi Windows para quemar o grabar discos de Play 2. Yo bajaba muchas ISO por ahí dando vueltas y las tenía que grabar, pero el grabador que tenía, me acuerdo que era Nero, si no me equivoco en ese instante, no cumplía, o sea, tenía siempre problemas como sistema. Y adivinen que encontré el programa K3B y lo usaba en la distribución Nopix, que era una distribución que se ejecuta desde el pendrive, no tenés nada que instalar. Y claro, y así ahí me quedaban los discos de juegos espectacular. De hecho tenía un blog de juegos de PS2 y obviamente descarga gratis de ISO, bastante ilegal la cosilla, pero así compartía estos juegos. Y tengo, ya hasta el día de hoy, tengo muchas ISOs creadas con K3B de muchos juegos de Play 2. Si alguien las quiere, las podría subir por ahí. Pero como te digo, llegué a tener muchísimas ISO, las compartía a nivel de red y utilizaba K3B y Nopix. Para mí, espectacular, pero solo por K3B. Por K3B. Así es que más que nada lo usaba en pendrive. No me atrevía mucho a lo que es la instalación. Así es que no recuerdo bien después de ese paso con qué distribución, pero creo que fue Ubuntu con la que me empecé con el escritorio Unity. Lo más probable que fue eso. Un Unity obviamente sin snap, un Unity un poquito más limpio en el sentido, no que esté sucio ahora, sino pero más simple, por así decirlo. Me resultó totalmente un ambiente nuevo a lo que ya estaba acostumbrado. Así, por más que hoy en día tú busques que se parezca a Windows, yo diría que lo más sano es que no se parezca a Windows, que pruebes algo distinto. Y en ese instante, al probar eso, ¿qué cosas te sientes? ¿Qué cosas sientes en la primera vez que tú empiezas a usar Linux? Libertad. Estás a tus anchas. Es como que estás dentro de una juguetería y tienes un montón de juguetes que están para ti y para que tú los hagas funcionar. Y más importante, si no te gusta, lo puedes cambiar. Incluso lo puedes modificar. Entonces esas cosillas me empezaron a llamar la atención mucho. Y realmente me empezó a picar el bichito de querer aprender, de querer empezar a buscar sobre las cosas. Las personalizaciones, los cambios que tú podías hacer eso. El rendimiento, la estabilidad. Me acuerdo que en los Windows andaba formateando en Windows XP, si bien funciona muy bien, cada cierto tiempo formateaba, reinstalaba. Y cuando te das cuenta, con este tipo de sistema operativo como Linux, no tenía necesidad de andar formateando cada rato. No. Lo que sí te puedo decir es que te sientes, ¿cómo te puedo decir? Siente que tienes mucho que aprender, muchísimo que aprender. Y obviamente el hecho de que todo este sistema viniera con software libre, que no tuviera que pagar licencias, porque no van a decir ustedes que en Windows no buscaron el password por ahí que alguien te lo diera, o te diera la clave, o un keygen, generador de key. ¿Cuántas veces no usamos ese tipo de programa? Y cuántas veces no nos llenamos de bicharracos, de malware, de virus. La época de los antivirus, lleno de antivirus, Avast, ¿quién no usó Avast? McAfee, te puedo nombrar, AVG, pasáis por mucho. Y el hecho de no tener eso, no tener que necesitar eso en Linux, increíble. Ahora, yo siempre no fui muy asiduo de las comunidades en Linux para buscar problemas. O sea, para resolver problemas, buscaba nomás si encontrar algún blog, alguna cuestión que me solucionara el problema y el problema y lo hacía. Y en ese entonces encontraba muchas comunidades harto malditas, que prácticamente ni siquiera te atrevías a comentar, porque te fustigaban casi como eras el más tonto de los tontos. Y me parece que eso hasta hoy en día en algunos lugares se hace todavía. Desgraciadamente eso te tira para atrás. No quieres meterte en eso. No quieres ser ahí el tonto de la fiesta, por así decirlo. Y eso es muy malo. Eso es muy malo.
Bueno, lo malo en esa instancia de Linux. ¿Qué es lo malo? La configuración de mi impresora. Uff, compadre. Sudar para encontrar cómo instalar la impresora. Qué manera de buscar formas de aquí y por allá. Y yo te voy a decir que mi primer equipo era un Packard Bell. Un Packard Bell muy, muy sencillo. Yo creo que con suerte tenía... Si es que tenía 2 GB de RAM era mucho. Unos discos mecánicos. No había terabyte en ese momento. Era muy sencillo. Y mi impresora, que ya no la recuerdo. Hoy en día prácticamente no uso impresora. Me costó mucho encontrarla y poder echarla a andar. Ni que te digo de escáner y cosas por el estilo. Bueno, que eché mucho de menos en ese entonces. Eché mucho de menos, aunque no lo quiera reconocer, a Microsoft Office. Lo eché mucho de menos. Ahí estás acostumbrado a esa suite ofimática. Pero si bien es como es tragicómico, porque muchas veces la usé, yo creo que no la pagué nunca. Busqué siempre el generador de clave, busqué siempre ingeniándomelas cómo instalarlo sin tener que pagar nada. Y al tener en ese momento era OpenOffice, si no me equivoco, lo eché mucho de menos, te lo voy a decir. Y creo que intenté usarlo por muchos años con Wine. Lo usé con Wine, hice funcionar un Office 2007, que me funcionaba el Word, el Excel y el PowerPoint con una modificación, eso sí, que tenía que hacer una modificación de unas librerías, activar librerías llamadas Richard 32, Richard 20, una cosa así, y funcionaba el Impress, el PowerPoint en este caso. Y bien, pero eché mucho de menos al Office, hasta que ya empecé a tomarle la mano a lo que es netamente OpenOffice en ese momento. La curva de aprendizaje de Linux, yo te diría, es empinada. Yo diría que la curva de aprendizaje depende mucho del usuario, depende mucho de lo que tú entiendes, de si eres usuario, de si eres o no eres informático, si te pica el bichito. Depende también de la distribución que tú elijas. Si vas a elegir, no puedes empezar con un Arch porque la curva, y ni menos con un Shellladware, y olvídate con un Gentoo. La curva de aprendizaje es abrumadora. Pero si vas a empezar con un Ubuntu, yo te diría que la curva de aprendizaje no es tan grande. Tienes que pensar como si fuera la primera vez que alguien se enfrentó a un Windows. Su curva de aprendizaje es muy parecida a un sistema operativo reciente. O yo te pusiera, no sé, un Mac. También tienes unas curvas de aprendizaje. Empinadas, depende del usuario, depende de la distribución que elijas. Es muy variable eso, es muy variable. ¿Cómo es la vida diaria del Linux? Obviamente la vida diaria de un Linux depende también de los usuarios, si los va a usar para navegar, para ver videos de YouTube, etcétera, para tu trabajo. Siempre tienes que velar porque te sirve para tu trabajo, que tenga los programas que necesitas para tu trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que creo que ha sido mi experiencia en GeoLinux desde las cosas malas? Desde mi primera aproximación con Mandriva, Linux, con ese particionado que yo le decía a los directorios que genera, hasta el día de hoy te voy a decir que no me arrepiento de las veces que me mandé mi disco, de las veces que dejé la embarrada o la cagada, pues, netamente tal, y las cosas que he aprendido, para mí me ha sido muy satisfactorio. Hoy en día obviamente ya estoy mucho más avesado, me he metido mucho en lo que es software libre, soy miembro de la Free Software Foundation, he hecho cursos de certificación en GNU Linux, en Introducción a Linux por la Fundación Linux, ya me he metido harto en este mundillo propiamente tal. Llevo más de 15 años ya en lo que es Linux propiamente tal. Los otros 5 años fueron de dejar embarradas en mi sistema. ¿Qué le recomendaría a alguien que se quiere iniciar en Linux? Primero, infórmate un poco. Infórmate. Lee de qué se trata el software libre, lee de qué se trata GNU Linux,
Empieza con las distribuciones más fáciles, un Ubuntu, un Linux Mint, y aprende. Y tienes que tener en mente que esto necesitas aprender. La terminal si quieres la tomas, si no la quieres no la tomas. Yo te digo que al principio quizás no la vas a necesitar nunca, pero te va a picar el bichito y vas a querer usarla y vas a terminar aprendiendo terminal. Que no es nada, decir, oh, qué terrible. ¿Puedes vivir sin terminal? Puedes vivir sin terminal, sí. Eso no hay ningún problema. Pero si quieres tomarla, mal no te va a hacer. Si quieres aprender de ello. Bueno, yo los invito también a que me escriban en los comentarios sus propias experiencias. ¿Con qué distribución empezaste? ¿Cuál fue tu primera aproximación a Linux? ¿Qué cagada te embarraste? ¿Dijiste alguna vez, esto no lo uso nunca más? Hasta aquí llego, vuelvo a Windows, nunca más. ¿Volviste después? ¿Qué programas son los que no te amarraron, te gustaron o te enamoraron de GNU Linux? ¿Qué cosas te llevaron a ser un usuario de GNU Linux, por así decirlo? Así que te insto a que me pongas en los comentarios tus propias experiencias. Y bueno, nada más. Quería compartir eso, experiencia. Vamos a empezar a hacer un poquito algunos estilo podcast, en relación a distintas temáticas. Quiero ver qué recepción tiene esto también. Así es que nada, si te gustó el video, no te olvides de darme tu like para que sigamos creciendo en el canal. Y obviamente, como siempre les digo, saludos a la madre, saludos al compadre. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye bye. Para ver más videos, visita distritotux.cl. O si lo prefieres, suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram, donde estarás al día con las noticias del mundo Linux. Desde ya, sean bienvenidos a Distrito Tux.